Hola amigos de Historias de Billetes. Bienvenidos a otro episodio donde combinamos historia, dinero y un poco de sarcasmo. Hoy tenemos un reto épico, contar toda la historia de España en solo 10 minutos. Sí, toda. Desde los cavernícolas hasta los tiempos de Internet, crisis económicas y memes. Empezamos fuerte. Hace más de 1 millón de años, los primeros humanos decidieron que la península ibérica era un buen lugar para vivir. Mientras tanto, los fenicios, esos comerciantes incansables, llegan con su alfabeto y enseñan a los íberos a hacer negocios. Luego aparecen los griegos, que fundan colonias y mejoran el comercio. Y por último, los cartagineses, que llegan con un plan de expansión. Pero aquí es donde entra en escena el mayor imperio del momento. Siglo III a.C. Los romanos miran hacia Hispania y piensan: esto nos interesa, pero Cartago ya está aquí, así que toca pelea. La Segunda Guerra Púnica enfrenta a Roma y Cartago por el control de la península. Al final, Roma gana y convierte Hispania en parte de su imperio. Y aquí empieza el primer boom económico serio. Roma trae carreteras, ciudades, leyes, teatros y sobre todo, dinero. Hispania se convierte en una mina de oro y plata, literalmente. Se exporta aceite de oliva, vino y metales por todo el imperio. Además, los romanos dejan algo que aún usamos, el latín, que evolucionará en el español. Pero todo lo bueno se acaba. En el siglo V, el imperio romano se desmorona y los visigodos, unos pueblos bárbaros del norte, ocupan la península. Si los romanos eran organizados, los visigodos eran... bueno, digamos que el concepto de unidad nacional no era lo suyo. Reinaban a golpe de espada y conspiración. En sus casi 300 años de dominio, tuvieron más golpes de estado que estabilidad real. Y cuando parecía que podían asentarse, en el año 711 ocurre algo que no vieron venir: una invasión musulmana relámpago que en pocos años casi los borra del mapa. Ahora los musulmanes dominan casi toda la península, excepto partes del norte como Asturias. La península entra en una nueva etapa. Al-Ándalus se convierte en un centro de cultura, comercio y ciencia. Córdoba, la capital, llega a ser una de las ciudades más avanzadas de Europa. Pero como invasores que eran, no se quedaron sin respuesta. En el norte empiezan a organizarse pequeños reinos cristianos que quieren recuperar su terreno. Así comienza la Reconquista, una guerra de 800 años en la que cristianos y musulmanes se pelean por el control de la península. La Reconquista es larga, caótica y llena de alianzas temporales. A medida que los reinos cristianos avanzan, los musulmanes se fragmentan en pequeños reinos llamados taifas, que son ricos pero débiles militarmente. En el siglo XIII, Castilla y Aragón son los reinos más poderosos. Toledo se recupera en 1085, Sevilla en 1248 y poco a poco, Al-Ándalus se reduce al reino de Granada. Pero aún pasarán más de 2 siglos hasta que caiga. Y aquí es donde entran en escena los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que en 1492 ponen punto final a la Reconquista al conquistar Granada y recuperan todo el terreno. 1492 es un año movidito. No solo termina la Reconquista, sino que Colón llega a América pensando que estaba en Asia. Error de cálculo, pero el descubrimiento de un continente nuevo cambia el mundo para siempre. España se lanza a la conquista y en menos de 1 siglo controla gran parte de América. Oro y plata llegan a raudales, haciendo de España la nación más rica de Europa. En esta época el imperio español es el más poderoso del mundo, y llegó a decirse que en él nunca se ponía el sol. Pero había un pequeño problema: no invertían el dinero, lo gastan en guerras. Carlos I y su hijo Felipe II quieren dominar Europa, pero terminan endeudando al país hasta niveles absurdos. España tiene tanto oro que su moneda se devalúa, provocando las primeras crisis inflacionarias. Sí, en pleno siglo XVI ya existían burbujas económicas. Mientras tanto,
Inglaterra y los Países Bajos le hacen la vida imposible a España en los mares, y en 1588 la Armada Invencible fracasa en su intento de invadir Inglaterra. Con Felipe III y Felipe IV, la crisis se agrava. Mientras los Austrias siguen con sus guerras, en 1640 Portugal se independiza y Cataluña se rebela. En 1700 muere Carlos II sin descendencia, y Europa entera entra en guerra por ver quién se queda con el trono de España. La Guerra de Sucesión acaba en 1713 con Felipe V, el primer Borbón en el trono. Tras la Guerra de Sucesión, los Borbones llegan con ganas de reformar el país. Felipe V y sus sucesores intentan modernizar la administración, impulsar la economía y centralizar el poder. En teoría, buenas ideas, pero con altibajos. Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, intenta modernizar España con carreteras, industria y ciencia. Pero luego viene Carlos IV, que tiene la mala suerte de toparse con un tal Napoleón Bonaparte. En 1808, Napoleón engaña a los Borbones y pone a su hermano José Bonaparte en el trono. El problema es que a los españoles no les hace gracia y estalla una revuelta, la Guerra de Independencia. El país se convierte en un caos de guerrillas y ejércitos franceses y británicos metidos en la pelea. Finalmente, Napoleón es expulsado y Fernando VII vuelve al trono en 1814. ¿Y qué hace? Carga contra la Constitución Liberal de 1812 y restaura el absolutismo. Mientras tanto, América aprovecha el caos para independizarse. En unas pocas décadas, España pierde casi todas sus colonias. España entra en una montaña rusa de crisis políticas, golpes de Estado y guerras civiles, conocidas como las guerras carlistas. Liberales y absolutistas se pelean por el control del país, mientras la economía sigue en caída libre. En 1868, la reina Isabel II es destronada. España intenta convertirse en una república y fracasa. En 1874, los Borbones vuelven con Alfonso XII y se instaura la Restauración, un sistema político basado en turnarse el poder entre dos partidos. Pero el siglo XIX no acaba bien. En 1898, España pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en una guerra contra Estados Unidos y entra en una crisis brutal. Llegamos al siglo XX y España sigue sin levantar cabeza. En 1923, el general Primo de Rivera da un golpe de Estado y establece una dictadura. Pero dura poco. En 1931, se proclama la Segunda República, un intento de modernizar el país. Pero las tensiones entre izquierda y derecha explotan. En 1936, el general Franco da un golpe de Estado y estalla la Guerra Civil Española, un conflicto brutal entre republicanos y franquistas. Tras 3 años de lucha, en 1939, Franco gana y establece una dictadura que durará hasta 1975. Franco gobierna con mano de hierro. Al principio, España es un país aislado y pobre, pero en los años 50 y 60, la economía mejora con el turismo y la industrialización. Aún así, el régimen es represivo y sin libertades políticas. En 1975, Franco muere y España inicia su transición a la democracia. En 1978, se aprueba la Constitución y España se convierte en una democracia. En 1981, un grupo de militares intenta dar un golpe de Estado, el famoso 23F, pero fracasa. Desde entonces, España entra en la Unión Europea, crece económicamente, organiza los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, pero también pasa por crisis, como la de 2008. Hoy, España sigue siendo un país con una historia fascinante, llena de altibajos, héroes, villanos y muchas lecciones sobre cómo no gestionar la economía. Y hasta aquí nuestro viaje express por la historia de España. Si te ha gustado,
Dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que cree que la historia es aburrida. Déjame en los comentarios si quieres que haga más videos de este tipo o de algún otro. Nos vemos en el próximo video de historias de billetes. Hasta la próxima.